Jarraian, EH Bilduren izenean nik neuk Mire Matanzasek egingo dut. Gure diskurtso honen lehenengo hitzak, gugan EH Bildurengan konfiantza jarri zuten 4.256 santurtziarrontzat. Eskerrik asko bene-benetan, eskerrik asko bihotz-bihotzez. Zuen buskaren bidez, gugan jarri duzuen konfiantza ardura eta ohore handia da, eta udaletxe barruan zein kalean egingo dugun lanaren bidez, saiatuko gara hori bueltatzen. Hobeto edo txarrago egingo dugu, hori zuek baloratuko duzue, baina zuekin hartu dugun konpromisoa, lana eta borroka EH Bilduk ordezkatzen duen proiektuaren alde, bermatuta daukazue, ez izan zalantzarik. Beste santurtzi eredu bat nahi dugu. Santurtzi berri bat, erakusleio edo fatxada polit bat baino askoz gehiago izan behar duen santurtzi bat. Hori da gure apustua, gure ametsa, gure helburua. Eta horren alde egingo lugu lan eta borroka. Udaletxe barruan eta kalean. Herritar eta herri mugimenduarekin batera elkarlanean. Haien arazoak entzuten eta konponbideak bilatzen guztion artean. Guztion iritzi eta proposamenak aztertuz, eztabaidatuz eta adostasunak lortu. Hori da EH Bildu osatzen dugunontzako ideia, proposamen edo proiekturik onena. Herriarekin adostua, herri mugimenduarekin landua eta gure auzokideekin elkarlanean osatua. En primer lugar, quería agradecer a todas las personas que hoy, un día importante para la política de Santurtzi, estáis aquí. Especialmente mis primeras palabras para los 4.256 santurtziarras que a través de su voto nos han depositado su confianza. A través del trabajo y la lucha que desarrollaremos tanto dentro del ayuntamiento como en la calle, intentaremos devolveros esa confianza. Lo haremos mejor o peor, eso lo tendréis que valorar vosotros, pero el trabajo, la lucha y la implicación a favor del proyecto que representa EH Bildu está garantizado, no tengáis ninguna duda. Beste santurtzi bat nahi dugu, oinarri sendoak izango dituen santurtzi bat, eta oinarri sendo horiek zeintzu diren ez dago zalantzarik. Justizia soziala, elkartasuna, gure auzokide guztien arteko berdintasuna, gure auzo eta kaleen arteko oreka, eta inguratzen gaituen arikiko errespetua, mendiarekikoa, itsasoarekikoa eta santurtziarrok besteen baimenarekin hain berezi egiten gaituzten kultura eta ohiturekikoa. Un nuevo Santurtzi en el que en el centro de todas las políticas sean las personas y sus necesidades, el cubrirlas, apostando por una forma de hacer política de manera participativa con nuestros vecinos y vecinas, en la que las decisiones se toman entre todos y todas, en el que nuestros hijos e hijas tengan la posibilidad de estudiar y crecer con una escuela pública y de calidad dentro de su entorno y de su barrio. En un nuevo Santurtzi en el que nuestros mayores, por supuesto, dueños de pensiones dignas, vean cómo después de toda una vida trabajando de trabajo y esfuerzos, encuentran en el ayuntamiento un aliado para organizar su tiempo de ocio y garantizar los cuidados que necesiten. Un Santurtzi en el que nuestra gente joven disfrute y trabaje con dignidad y sin precariedad, como ellos y ellas mismas están reivindicando estos días por las calles de nuestro pueblo. Libre, duin eta errebelden nahi ditugu gure gazteak. Un Santurtzi en el que la oferta cultural se reparta por todos sus barrios por igual, pero teniendo en cuenta que todos sus barrios son diferentes. Auzoak bizitzaz blai dituen santurtzi bat, udalak ekonomikoki ito beharrean auzoak eta elkarteak laguntzen dituen santurtzi bat. Santurtzi hobe bat eta herri hobe horretan txarren pasatzen ari direnak lehentasun izango dira. Santurtzi hobe horretan langabeziarekin behin betiko bukatzen alekin guztiak egingo ditugu eta enpresen interesen eta mozkinak baino langileen eskubideak bermatzen saiatuko gara. Santurtzi morea. Morea ez bakarrik bere bandera morea delako. Morea feminista izan behar duelako. Y como no, un Santurtzi que pone su granito de arena para que a nuestro pueblo le sea reconocido el derecho a decidir su futuro y a resolver el conflicto político. Un Santurtzi que se pone frente a los enemigos de la paz y la libertad de nuestro pueblo, que exige que se acabe de una vez con la política criminal penitenciaria con la que nos quieren anclar en el pasado. Un Santurtzi que grita y se revela ante un Estado español que quiere seguir llevándose a compañeros y amigas a la cárcel por su solidaridad. Elkartasuna ez da delitua, 57 libre. Y por supuesto, un Santurtzi que hable en euskera,
tanto en las calles como en el ayuntamiento, algo que, por cierto, depende solo de las 21 personas que hoy estamos aquí. Ese es el Santurtzi que queremos, un Santurtzi justo, solidario, vivo, activo, comprometido y alegre. Santurtzi justua, solidarioa, bizia, ekintzailea, konprometitua eta alaia, jende zoriontzua herri libre batean, gente feliz en un pueblo libre. Esa es la propuesta que hace EH Bildu. Ese ha sido el eje de trabajo de los últimos 8 años y es otro que irá siendo en los próximos 4. Los próximos 4 de esta legislatura que empieza hoy y no es ni más ni menos que la siguiente a la anterior, de la cual debemos aprender, por un lado, para seguir por los caminos bien emprendidos, pero por otro, corregir errores. Tiene que ser la legislatura en la que se solucionen definitivamente cuestiones como la situación de las familias afectadas por el AGR 207 o las afectadas por estar sus viviendas fuera de ordenación, sobre todo en el barrio de Bullón, pero en alguno más. Nuestra disposición, tanto para seguir colaborando con las personas afectadas como para trabajar a nivel institucional para solucionar estas sangrantes cuestiones, es total. Para EH Bildu será una prioridad durante esta legislatura. Y todo esto lo tenemos que hacer entre todos y todas los que hoy nos reunimos aquí por primera vez. Porque si no es así, si las decisiones importantes del municipio no se toman entre todos en los plenos, si es imposible debatir mociones en este pleno, entonces este ayuntamiento no estaría representando a todos los santurtziarras, sería sencillamente un engaño. Hau guztia egiten saiatzeko jarri dute gugan konfiantza santurtziarrek, eta hau guztia eta askoz gehiago egiten saiatuko gara. Justizia soziala, elkartasuna, auzokide guztien arteko berdintasuna eta auzo zein kale guztien arteko oreka. Hoiek izango dira gure bide horriaren zutabe nagusiak. Eta bide honi jarraituz egingo dugu gaur bozka Santurtziko alkatetza erabakitzeko. Eskerrik asko.